vamos a hablar, o voy a hablar de unas nuevas estrategias, algunas ya se vienen implementando para enfrentar la epidemia de COVID-19. Yo voy a hablar de la epidemiología primero, de la infección por este virus, las pruebas diagnósticas que se han desarrollado hasta el momento, tratamientos que están ahí justo en el punto para ser implementados a nivel poblacional, vacunas y algunas estrategias no farmacológicas que han producido pues, muchos resultados positivos. Entonces voy a empezar con primeramente con esa epidemiología. Vemos, estos son datos del Instituto Nacional de Salud. Tenemos alrededor de más de 600.000 casos acumulados hasta el día de hoy. Tenemos muchos de esos casos, más de 450.000 casos recuperados con sintomatología leve y casos de mortalidad que se han estabilizado en las últimas semanas. Esta es la trayectoria de la positividad de casos en Colombia. Vemos que hay una disminución en los últimos días, en las últimas semanas. Sin embargo, mucho de eso tiene que ver con las demoras en el reporte de los casos, y esta es la mortalidad diaria en el país. Vemos aquí los números. Teníamos en las últimas semanas promedio de 300 casos por día de muertos fallecidos por COVID, y obviamente aquí en azul vemos que la última semana siempre hay unos retrasos en ese reporte de casos de fallecimientos por coronavirus, y que no es una disminución lo que estamos viendo, sino que realmente es porque hay una demora allí. Para ponernos en contexto, 300 muertos es un avión lleno por día, que a veces tendemos a familiarizarnos mucho con esos términos y vamos perdiendo como la sensación de que 300 muertos pues es una gran cantidad de muertos. Y entonces, en ese sentido, como hemos hablado de que hay unas demoras en el reporte de casos, pues hacer vigilancia sindrómica, que es vigilancia de los síntomas de personas que puedan tener síntomas respiratorios similares a los que produce COVID, es una buena estrategia de vigilancia. El país tiene los datos de Civigila, que son los reportes obligatorios en salud, y entonces podemos hacer vigilancia. Estos son datos de la doctora Delida Osorio de la Universidad del Valle, quien ha dirigido la campaña o toda la estrategia de epidemiología en Cali y que ha apoyado al Valle del Cauca. Y vemos cómo se puede utilizar no solamente para mirar en el día a día cómo estos casos sospechosos que potencialmente van a ser casos confirmados de coronavirus nos sirven para mirar cómo es la tendencia a través del tiempo, sino que nos ayudan a identificar en la ciudad focos donde se están generando esos casos sospechosos de insuficiencia respiratoria aguda, y finalmente nos ayuda a determinar acciones como círculos epidemiológicos donde podamos prevenir la transmisión de esos focos a otras partes de la ciudad. Esta gráfica nos muestra el RT. Si se fijan en la línea naranja, el RT es el número reproductivo efectivo, que nos da una evidencia de cómo se está transmitiendo de una persona que tiene la infección a otras personas susceptibles en la población. Entonces vemos que en marzo, al inicio de la epidemia, pues estaba alrededor de 17.67, bastante alto. Luego, con la cuarentena obligatoria, vemos que baja bastante y se mantiene alrededor de 1.5, 1.3, 1.2, y finalmente baja por debajo de 1, que es lo que se quiere, tratar de bajar ese número reproductivo efectivo por debajo de 1, que quiere decir que ya no tiene una persona potencial de infección a otra persona en la población. En este momento está en 0.94, que es parte de la decisión que se ha tomado en el país de abrir al país, es porque ese número reproductivo pues ha ido por debajo de 1. Para mostrarles algo acerca de cómo se ha distribuido en términos de las edades esta epidemia, pues vemos que la mayoría de personas que se han infectado están en el rango de 20 a 60, 79 años. Sin embargo, cuando miramos a los fallecidos, que es esta otra gráfica que está a la derecha, vemos que a pesar de que los mayores de 60 años son los que menos infectan en la población, son los que más fallecen. Entonces nos está hablando de un riesgo especial en esta población de adulto mayor. La distribución por estado de casos, vemos que la mayoría del país tiene infección leve, o sea, los que se han infectado, hay un porcentaje de alrededor del 11% que son asintomáticos. Entonces, miremos que unidos con los leves son alrededor del 93%, que es un número bastante importante de personas que se infectan y no tienen síntomas o tienen síntomas leves. Alrededor de 3.2% son los fallecidos y alrededor de 4% son las personas que tienen sintomatología grave.
Traigo estos datos de Estados Unidos, que es el reporte de casos por día, porque son muy interesantes por la cantidad de muestras que Estados Unidos ha estado tomando, tal vez el país que más muestras toma por población. Muchas muestras, es una de sus campañas grandes, poder tomar, hacer pruebas, perdón, no muestras, sino hacer pruebas a la población. Y entonces vemos aquí que han tenido dos tendencias al incremento en el número de casos al inicio de la pandemia y después alrededor de mediados de junio, que es cuando se empiezan a abrir nuevamente los negocios, se empiezan a abrir muchas ciudades, pero adicionalmente cuando ocurre la muerte de George Floyd y las protestas grandes que se generaron en Estados Unidos con el movimiento Black Lives Matter, y vemos que me gusta mucho estas dos gráficas porque veo uno que alrededor de la tercera semana, o sea, si ustedes ven aquí, empieza el incremento en la última semana de julio y vemos que empieza un incremento importante en la segunda y tercera semana de julio, lo que nos dice que alrededor de 3 semanas se demora uno en ver el pico en la mortalidad o el incremento de casos de mortalidad desde que se ha generado el incremento en el número de casos. Algo interesante que muchos pueden haber visto en las noticias es que en los últimos días confirmó el primer caso de reinfección en Hong Kong de una persona que otra vez se infectó con una variación del virus, pero que no generó síntomas, lo que habla muy bien del sistema inmune que había montado una respuesta previa con la infección previa y que no generó síntomas en la segunda. Sin embargo, han habido otros casos en Holanda, en Bélgica, en Ecuador durante el fin de semana, pero hay un caso de Nevada también de un joven de 25 años que mostró reinfección y síntomas adicionalmente. O sea que no todos los casos de reinfección pueden ser similares. Se espera que la gran mayoría de personas pues tengan inmunidad adecuada para combatir la infección nuevamente, pero en algunos casos puede que la inmunidad no esté desarrollada y la persona vuelva a infectarse y vuelva a tener la sintomatología. Poblaciones con mayor riesgo. Entonces ya hablábamos de los mayores de edad y también este estudio que del Reino Unido, el Open Safely, logró juntar bases de datos de 17 millones de pacientes, que eso es un hito histórico en la epidemiología, tener bases de datos de este tamaño. Y ajustando el análisis por diferentes factores, pudieron encontrar que había estos factores de riesgo importantes: mayores de edad, obesidad, diabetes, problemas del corazón, hipertensión, enfermedad hepática y renal, inmunosupresión, enfermedad autoinmune, índice de privación múltiple, que es un indicador de pobreza que sale bastante asociado con mortalidad y con severidad, y raza y etnia. Y un estudio adicional en Estados Unidos nos muestra que las poblaciones afrodescendientes, que están aquí en verde, indígenas en amarillo, latinos en gris y poblaciones de las islas del Pacífico, tienen entre 3 y 3.6 más riesgo de tener enfermedad severa y de mortalidad que los blancos, que son los que están aquí en azul. Otras poblaciones altamente afectadas son las poblaciones del personal de salud que atienden a los enfermos de COVID, no solamente porque pues, tenemos un importante número de personal de salud afectado, tenemos 52 fallecidos, obviamente muchos se han recuperado también, pero no solamente sufren el estrés de estar allí todo el día y la posibilidad de infectarse cuando están tratando a pacientes COVID, sino que también tienen que lidiar con algunas situaciones de estrés emocional cuando van a sus casas y son atacados porque pues la gente también tiene miedo de que ellos puedan infectar a muchas personas en la población, pero pues es un estrés adicional con los que tienen que cargar las personas que trabajan en salud. Muy bien, ahora vamos a hablar de las pruebas diagnósticas. Entonces, antes de hablar de pruebas diagnósticas, quiero presentar dos conceptos que son claves para entender las pruebas diagnósticas. Y uno es la sensibilidad, que es el número de personas. Por ejemplo, yo sé que estas personas son positivas por un test Gold estándar o porque sé que son positivas de alguna forma. Y hay algunas personas que son negativas. Entonces, la sensibilidad de esas personas que son positivas quiere decir las personas que están en la celda A, que mi test o mi prueba diagnóstica, que es esta, dice que son positivas, o sea, es la concordancia realmente. Entonces, la fórmula es, de todas esas personas, A más C, que son positivas, ¿cuántas de ellas A salen positivas en mi test? Eso es importante porque es la capacidad de mi test de clasificar como positivos aquellos que son positivos. Y otra
característica especial de las pruebas es la especificidad, y es de todas las personas que son negativas, que yo sé que son negativas por una prueba con estándar, cuáles de ellas tienen concordancia con que son negativas. O sea, mi test me está diciendo que son negativas. O sea, de todas ellas, B más D, cuáles tienen el test negativo. Y entonces la capacidad del test de clasificar correctamente como negativas aquellas personas que son negativas. Ahora sí, vamos a hablar entonces de tres tipos de pruebas diagnósticas. La primera son las pruebas de RT-PCR, que es transcriptasa reversa de PCR, detectan ácidos nucleicos amplificando ese ARN convertido a ADN a través de una prueba de replicación de ácidos nucleicos, de muestras nasofaringeas o nasales, que es donde inicialmente está concentrada la replicación viral, en esas células que están ubicadas en ese lugar nasofaringeo. La sensibilidad es alrededor del 65 a 90%, entonces no es tan alta como pensábamos, y la especificidad sí es muy alta, es del 95%. Estas pruebas de PCR, como muestra esta gráfica, pues pueden dar positivas en el periodo de incubación, que es el periodo desde que la persona se infecta hasta que genera síntomas, y posterior a la generación de síntomas, alrededor de 2 semanas, en realidad casi que unos 12 a 14 días, básicamente. Porque después aquí se empiezan a producir los anticuerpos, las defensas del cuerpo, y por lo tanto el cuerpo va eliminando al virus y ya no salen pues, esas pruebas como positivas. Sin embargo, pueden salir, a pesar de que yo tenga la infección, puedo dar negativo en esta prueba, por lo que hablaba ahorita. Primero, porque no se ha desarrollado o replicado el virus en grandes cantidades al inicio, cuando la persona se infecta, y posteriormente, cuando ya se produce la defensa del cuerpo alrededor de los 10, 12 días, pues las cargas virales van a bajar, y aunque yo estaba positivo, pues puedo ya salir negativo. Entonces, eso se llaman falsos negativos, que son personas con la infección y que tienen una prueba negativa. Esas pruebas en Colombia se están demorando alrededor de 5 a 6 horas en dar los resultados, sin embargo, el procedimiento de laboratorio, sin embargo, en todo el proceso de envío de muestras y de recepción de resultados puede tomar 2 días, incluso en algunas ciudades puede tomar más de 8 días. Estados Unidos le ha apostado a desarrollar este tipo de equipos que pueden ser utilizados en cualquier centro de salud, donde yo puedo poner la muestra y en menos de una hora me da el resultado positivo o negativo para la persona. Entonces, ayuda porque está procesando muestras mucho más rápido, en gran volumen, y me da resultados que son confiables porque son de PCR en un gran porcentaje de la población que puedo estar muestreando rápidamente. Muy bien, pasemos a las pruebas de antígenos. Las pruebas de antígenos son similares a las pruebas de PCR en que van a detectar virus o pedazos del virus como proteínas, que son los antígenos. Demuestran nasofaringeas o nasales, entonces el procedimiento es igual. Yo con el hisopo tomo una muestra, luego la disuelvo en un líquido y posteriormente pongo ese líquido en un cassette como en los de test de embarazo y me doy cuenta por las bandas que se generan si la persona realmente está positiva, o sea, si tiene presencia de esas proteínas virales o no. Entonces, no requieren equipo de laboratorio, eso es súper bueno, no requieren el lector y no requieren mucho entrenamiento de las personas, por lo que son muy útiles. El resultado lo da en 15 minutos, lo puedo hacer en cualquier lugar, no necesito estar en condiciones de laboratorio, entonces son unas pruebas sumamente útiles. Tienen más o menos la misma ventana del PCR para detectar la gente que está positiva. Sin embargo, también pueden generar falsos positivos, especialmente al inicio y después de unos días cuando ya se ha generado la respuesta inmune y bajan las cargas virales. En Colombia hay un estudio que evidenció el Instituto Nacional de Salud de una prueba de, que es de Biosensor, una compañía que se llama Biosensor, y lo ideal entonces es hacer pruebas menos desde el inicio de síntomas, en los primeros 11 días desde el inicio de síntomas, debido a que, como ven ustedes aquí, de 13 personas que estaban confirmadas como positivas por PCR, 12 salen positivas y solo una sale negativa. O sea, la sensibilidad es bastante alta de este test si hago la prueba en los primeros 11 días desde el inicio de síntomas. También lo ideal es que yo también pueda hacer pruebas en las personas asintomáticas. Entonces, en este estudio, hace un estudio que mira 11 personas que han tenido contactos con personas positivas y que tienen una prueba positiva, o sea que son asintomáticos, no tienen síntomas, pero salen positivos a la prueba de PCR.
y todos los 11 salen positivos en esta prueba de antígenos, o sea que es una sensibilidad del 100% que tiene esta prueba. Entonces, eh, es una prueba sumamente sensible, sumamente específica. Abbott dice que su test que va a lanzar al mercado en las próximas semanas, que ya tiene la aprobación del FDA, dice que tiene su prueba del 95% de sensibilidad y 98.5% de especificidad si se utiliza dentro de los primeros 7 días del inicio de síntomas. A eso le está apostando el gobierno en Estados Unidos, a eso creo que le está apostando el país también. El ministro ya ha hablado que se quiere iniciar el desarrollo de estas pruebas en todo el país, puesto que nos detectan el virus activo, o sea, el virus que está en proceso infeccioso de una persona. El tercer tipo de pruebas son las pruebas de detección de anticuerpos, y entonces van a detectar los anticuerpos, las defensas que ha producido la persona contra el virus. Entonces, nos va a indicar una infección previa, no una infección activa en ese momento. Y se pueden detectar por diferentes métodos como ELISA, ensayos de flujo lateral, que son los cassettes, como el que les acabo de mostrar en la prueba de antígeno, y por otros ensayos de quimioluminiscencia en laboratorio. Básicamente los anticuerpos se generan de esta forma. Unas células que se llaman células B les presentan otras células, los proteínas virales, la célula B se activa y produce una serie de proteínas que se llaman anticuerpos, que se llaman inmunoglobulinas M, que son las primeras que salen, o inmunoglobulinas G, que son la segunda serie de clones de proteínas que salen. Y una vez se elimina al antígeno con esta toda respuesta inmunitaria, la célula B entra en un estado de memoria donde no está activa, pero que una vez ingrese nuevamente el virus y exprese esas proteínas, entonces la célula de memoria B vuelve y se activa y empieza a generar una respuesta de anticuerpos muy efectiva, muy rápida, que va a eliminar el virus rápidamente. Entonces, estas pruebas para IgM y IgG, generalmente para IgM se ven alrededor de los 4 o 5 días del inicio de síntomas, y las pruebas y la IgG generalmente se da alrededor de 10 días después del inicio de síntomas. Entonces, por lo tanto, pueden generar también falsos negativos, que es el problema de las pruebas en general. Y es que si yo tengo la infección y estoy con la enfermedad, ya estoy mostrando síntomas y todo, y estoy en ese inicio de síntomas, puede ser que la prueba salga negativa tanto para IgG como para IgM. Entonces, varias personas me preguntaban, bueno, pero yo estoy contratando personas otra vez que vuelvan a la empresa, entonces les hago una prueba de anticuerpos y salió negativa, entonces los dejé entrar. Entonces yo decía, pues no, pues eso es lo más riesgoso, porque esas personas pueden estar en esa fase de infección viral donde van a transmitir el virus y salen negativos porque no han desarrollado su sistema inmune, o sea, no han desarrollado esas IgMs e IgGs. En ese sentido sería incluso hasta más confiable que la persona salga positiva, porque ya quiere decir que está pasada, ya desarrolló los síntomas, ya desarrolló su respuesta inmune y ya eliminó el virus y está saliendo positiva, pero históricamente. Entonces, en ese sentido, estas pruebas de anticuerpos, en términos de identificar casos activos de infección, pues han perdido mucha importancia. Están cogiendo mucho más fuerza las de antígenos, que como les decía ahorita, pero son importantes para estudiar la prevalencia de infección en las poblaciones, para determinar, por ejemplo, de toda la población cuántas personas se infectaron, o para personas que tienen todos los síntomas y salen negativas en la prueba PCR, pues ayudar a determinar si la persona sí ha sido infectada o no. Este es un mapa de Nueva York donde en diferentes barrios se hizo un estudio a gran escala con pruebas de anticuerpos, y miren cómo en cada uno de los barrios uno puede determinar cuál es el grado de positividad a la prueba. Y en este caso, por ejemplo, ve uno que en el Bronx, en ciertas áreas de Brooklyn, pues hay positividad mucho más marcada que en otras zonas como Manhattan, que son de mucha más riqueza. Estas zonas generalmente son zonas donde hay concentración de pobreza. Muy bien, ahora pasemos a los tratamientos. Entonces, hay varios desarrollos de tratamientos que se están probando en todo el mundo. Sin embargo, antes de entrar específicamente a hablar de cada uno de estos medicamentos, me gustaría hablar de los ensayos clínicos aleatorizados o ECAS, que son los ensayos, los estudios que se consideran aportan mejor evidencia acerca de la efectividad de un medicamento. Y básicamente es porque tienen un grupo control, o sea, un grupo va a recibir el medicamento, otro grupo va a recibir un placebo, que es
la estrategia para poder eliminar de la ecuación de si el medicamento es efectivo o no, esa parte de la sugestión que tiene una persona de si está recibiendo un medicamento que se siente mejor solamente porque ya recibió un medicamento. Eso es placebo y eso científicamente se ha comprobado que existe. Entonces, esta es una forma de eliminar ese efecto placebo. Y la gran ventaja que tienen estos ensayos es que una vez detecta uno que la persona sí tiene la infección, entonces la forma en que decide quién recibe el medicamento y quién el placebo se hace de forma aleatoria, porque las personas pueden tener algunas inclinaciones para darle el medicamento, por ejemplo, un médico o un investigador decidir darle el medicamento a las personas que tienen menos síntomas. Entonces, el medicamento puede decir que sí, se salvaron más las personas que recibieron el medicamento, pero no era por el medicamento, sino porque tenían menos síntomas. Entonces, en ese sentido, eliminar esa predisposición para darle el medicamento a algunos pacientes y a otros no, es fundamental para encontrar la verdad acerca de si el medicamento sirve. Esa aleatorización entonces es muy valiosa, es muy valorada y es por eso que este tipo de ensayos ECA son los que más evidencia importante nos proporcionan. Bueno, ahora sí, hablemos entonces de algunas moléculas que han sido promisorias y que han mostrado alguna efectividad. El remdesivir es una de ellas. El remdesivir actúa sobre unas unas proteasas que utiliza el virus para replicarse dentro de la célula. Tiene demostrada utilidad in vitro, que es en condiciones de laboratorio y en modelos animales para prevenir la enfermedad. Este es un estudio publicado en el New England Journal of Medicine, donde muestra que, pues les voy a explicar esta gráfica. Esta línea punteada es la línea donde no hay efecto. O sea, si este punto se hubiera ubicado aquí, pues quiere decir que no hay un efecto mejor del remdesivir, que es con el control, con el placebo. Pero los puntos que están hacia la derecha, quiere decir que el remdesivir sí ayuda, y sí ayuda a reducir los tiempos de recuperación de las personas que están enfermas de COVID. Entonces, como pueden ver aquí, 3 puntos se ubican allí y lo que está aquí, que son como unos bigotes, son los intervalos de confianza. Entonces, en estadística se considera que si esos intervalos al 95% de confianza pasan ese punto nulo, pues se considera que la evidencia es mucho menos fuerte que si, como en este caso, no pasa ese valor nulo. Entonces, podemos ver que en este caso y en este caso, sobre todo en este segundo caso, hay una evidencia fuerte de que el remdesivir sí disminuye los tiempos de recuperación y ayuda a que la persona se recupere más rápido. Estas dos líneas donde actúa muy bien, pues son personas donde no tienen severidad de la enfermedad. Son personas que no reciben oxígeno o reciben oxígeno pero no altos flujos. Entonces el remdesivir actúa muy bien en esas personas. Sin embargo, en personas que ya tienen problemas de la enfermedad, ya está más severa la enfermedad y necesitan ventilación a altos flujos, como en este caso, o que necesitan ventilación mecánica, mire que ya el bigote pasa mucho más al otro lado y en este caso incluso el punto está del otro lado, del lado izquierdo, por lo que nos quiere decir es que el remdesivir actúa mejor en personas que no están severas, con sintomatología severa, y actúa menos en personas que ya están en una situación muy comprometedora con enfermedad muy adelantada. Entonces, adicionalmente muestra una tendencia a menor porcentaje de mortalidad, 30% menor, el grupo que recibe el remdesivir. Y aunque pasa en el bigote, en ese sentido, este intervalo de confianza quiere decir que está pasando, como en este caso, ese bigote al otro lado. Igual nos quiere decir que hay una importancia allí de explorar más en otros ensayos el efecto clave que tiene el remdesivir para disminuir la mortalidad. Entonces, remdesivir parece ser que funciona muy bien, sobre todo en personas que no están muy graves de COVID-19. La segunda molécula es la ivermectina, es una molécula que sale de unas bacterias que se llaman Streptomyces aeruginosa, y un estudio en Australia a principios de la epidemia mostró que tenía una fuerte inhibición viral en condiciones de laboratorio. Entonces, eso hizo que muchas personas en el mundo quisieran investigar esto. Parece ser que la acción es sobre unas proteínas del huésped, o sea, del humano, a nivel celular, que se llaman importinas y que son como un carro que transporta el virus hacia el núcleo. Entonces el virus utiliza una vez entra a la célula esas proteínas para entrarse al núcleo y replicarse allá. Ahora, cuando la ivermectina se une a esas proteínas del huésped, del humano, hace que ellas se desbalanceen y el virus no pueda utilizarlo como un carro para entrar al núcleo y por lo tanto no se puede replicar y por lo tanto no hay una virulencia tan alta. Hay un estudio que no es un ECA,
que no es un ensayo de estos que nos gustan, pero que sigue a pacientes en la Florida y encuentra que hay un riesgo del 73% menor en pacientes que recibieron la ivermectina de morir. Entonces eso pues es una reducción supremamente importante que debería estudiarse en otros ensayos ECA para confirmar que sí es realmente la ivermectina y no otras cosas como cómo decidieron los médicos a quién da la ivermectina y a quién no. Este estudio salió publicado la semana pasada. Es un estudio en contactos cercanos de pacientes con COVID. Digamos, yo vivo con mi familia, una persona de mi familia se enferma y entonces yo soy un contacto cercano porque vivo con la persona. Entonces, a contactos cercanos, a la mitad les dan ivermectina, a la otra mitad no les dan y los que reciben ivermectina tienen un riesgo muchísimo menor de infectarse. O sea, el riesgo, por ejemplo, en los que no reciben la ivermectina es 12 veces mayor que en las personas que recibieron la ivermectina. Sin embargo, este estudio tiene algunos problemas. No ha sido publicado en una revista importante con eh, unos revisores que hayan descrito si el estudio es bueno o no. En lo que tenemos, que salió la semana pasada, pues hay muy poca información realmente de cómo se hizo el estudio. Entonces, pues lo deja uno como si será que sirve o no será que sirve. Pero bueno, viniendo de la capital colombiana de la ivermectina, que es Cali, pues creemos que la ivermectina puede tener un efecto importante, sin embargo, queremos saber realmente si es efectiva o no. Otros antivirales importantes que se han estudiado es el favipiravir, que también inhiben esta proteasa de la que les hablé antes, y se ha descrito que en algunos estudios no ECAS, o sea que no son tan fuertes en la evidencia, que hay una mejoría en imágenes de tórax computarizadas. Acordémonos que el virus actúa sobre los pulmones, entonces estas imágenes de tórax nos ayudan a entender si hay una limpieza utilizando el favipiravir comparado con el grupo control. Pero en un estudio que sí es un ECA, que es de los fuertes, de esos estudios fuertes que nos gustan, no se encontró beneficio en la recuperación. O sea que la evidencia es medio eh, tirando a que no sirve mucho. Y el opinavir y el ritonavir son otros antivirales que producen también efectos sobre las proteasas que utiliza el virus para replicarse. Y en un estudio de ECA publicado en el New England Journal of Medicine no se encontró beneficio en el tiempo de recuperación o en mortalidad. Sin embargo, algunos estudios con algunas poblaciones muestran que si se da inicialmente, cuando se están iniciando los síntomas apenas, sí puede reducir la progresión a síntomas de más severidad. Esta es una molécula que todo el mundo está poniendo los ojos sobre ella, se llama el AC2. Esta es una proteína que es un receptor que es al parecer el receptor que más le gusta al virus para entrar a la célula. Eh, entonces, si esta molécula está expresada en las superficies celulares, entonces si yo puedo desarrollar moléculas que se parezcan a ella y las puedo ingresar al cuerpo, que estén en ese espacio intercelular, pues puedo confundir al virus y que el virus se trate de pegar a ellos y quede bloqueado y no pueda utilizar realmente los receptores que él quiere, que son esos que le permiten ingresar a la célula. Entonces es como una trampa que se le tiende al virus y parece que funciona muy bien en condiciones de laboratorio. Va a iniciarse un ECA en septiembre para ver si sirve o no. Y otra cosa que es importante es que una vez quedan libres estos receptores de AC2, pues esos receptores metabolizan la angiotensina, lo que resulta en vasodilatación, es un efecto antiinflamatorio, una acción antioxidante y anticoagulante que el cuerpo puede utilizar para disminuir la probabilidad de enfermedad severa en las personas que estén infectadas. Otra molécula muy interesante es el MK4482, que MK es porque es producida por los laboratorios MK, es un análogo de la citidina, que es un nucleótido de ARN, y lo que hace es producir mutaciones en ese RNA viral cuando llega a la célula, y la replicación de esa cadena de ARN se produce con errores. Entonces el virus no funciona del todo bien y pues pierde su potencial de infectividad y no es viable al final. Entonces, estudios en ratones con esta molécula muestran una reducción importante en la severidad de síntomas y también en las próximas semanas se va a iniciar un ECA, que son esos estudios que nos gustan mucho. Bueno, pasando ahora de esas sustancias antivirales, pasamos al plasma de pacientes recuperados. La semana pasada salió este estudio súper emocionante con 35.000 pacientes, que es una cosa impresionante, muchos pacientes, eh, lo que nos da pues esperanza de que sí funcione. Aquí tenemos la mortalidad de los pacientes con COVID y vemos que
Para explicarles esto, esta primer set de barras son las personas a las que se les ha dado el plasma en 3 días desde el diagnóstico de COVID. Y esta otra set de barras es en las personas que se le ha dado después del 4.er día o más desde el diagnóstico. O sea, entre más temprano mejor. Obviamente ustedes lo pueden ver ahí de una, pues para estas dos barras en color azul y en color verde, no tanto para el de amarillo. Y las barras de colores significan que se le dio a las personas plasma con bajas concentraciones de plasma, de anticuerpos, en el amarillo, medianas concentraciones de anticuerpos y altas concentraciones de anticuerpos. O sea, el verde es el mejor porque está recibiendo grandes concentraciones de anticuerpos de una persona que ya había sido infectada y que montó una defensa. Entonces podemos ver que cuando recibimos plasma de personas que ya pasaron por la infección, pues el riesgo mío de morir es mucho más bajo si recibo altas concentraciones de anticuerpos en ese plasma y si me lo dan comparado entre los días desde el inicio, desde el diagnóstico, si me lo dan antes de 3 días. Sin embargo, un problema con este estudio es que no es un ECA. Es un estudio en muchos países donde se le dio este tipo de plasma a diferentes pacientes, pero no es claro cómo se decidió a qué pacientes sí, a qué pacientes no. Entonces queda la duda y no hay un grupo control. Entonces no sabemos si esos pacientes al final, si les hubieran dado el plasma o no, si se hubieran recuperado más rápido o no. Eh, aunque pues es una evidencia interesante porque hay una dosis respuesta. Eh, Todavía en la comunidad científica hay algunas dudas y sigue pensando que se quisiera que fuera un ECA para poder tener mucha más seguridad acerca de sus resultados. Y derivando de estos plasmas está el trabajo en laboratorio de desarrollar anticuerpos monoclonales. Y es cuando hablábamos del plasma, pues ahí viene toda una cantidad de anticuerpos que se le van a dar a la persona en ese plasma y lo que hacen estas personas para identificar anticuerpos específicos es tratar de seleccionar esos anticuerpos que parece que son mucho mejores para inhibir la invasión celular de esos virus. Entonces, es tratar de identificarlos y una vez los identifico, producirlos en masa. Y es un proceso que es bastante costoso, pero que puede ser muy efectivo, puesto que va mucho más específica la producción de anticuerpos para inhibir a ese virus que no pueda ser infeccioso, en vez de dar toda una serie de anticuerpos que vienen en el plasma contra múltiples regiones del virus. Es interesante para pacientes inmunodeprimidos porque pues, voy preciso con el anticuerpo que es, pero en general, pues, por su alto costo y su dificultad en el desarrollo, pues son alternativas que todavía no se han implementado y que es posible que no ganen la carrera contra otras alternativas en medicamentos. Finalmente, la droga que más ha servido para reducir mortalidad y que se está implementando en varias ciudades de Colombia y en el mundo es la dexametasona. ¿Por qué? Porque en los pacientes que ya están en estadios severos hay una reacción inflamatoria que agrava la situación de los pacientes y que puede conducir a la muerte. Entonces, bajar esa respuesta excesiva inflamatoria puede ayudar a salvar la vida de esos pacientes. Y como vemos en este resultado de un estudio del New England Journal of Medicine, otra vez, la línea es el valor nulo, o sea, no hay efecto para ningún lado. En este caso, los autores, como están previniendo mortalidad, pues entonces lo que está al lado izquierdo, perdón, indica que la dexametasona funciona mejor y podemos ver que en estas dos primeras líneas es precisamente la reducción importante para personas que están ya con asistencia de ventilación mecánica o pacientes que están recibiendo oxígeno. Sin embargo, para los pacientes que no necesitan oxígeno, que tienen solo síntomas leves, pues la dexametasona no sirve y tiene lógica porque es precisamente para aquellos que ya están desarrollando un problema inflamatorio severo. Ahora, vamos a hablar de las vacunas porque es un tema bastante controversial. Y entonces, voy a hablar de estos tipos de vacunas, pero antes de eso quiero hablar de las fases. Entonces, los procedimientos de fases son importantes porque son los que nos aseguran que las vacunas sirven y que no hacen daño. Entonces, la fase 1 involucra a pocas personas y es para establecer si es segura y las dosis. En la fase 2 ya meto más personas, cientos de personas, para establecer más seguridad y establecer más las dosis, pero todavía inclusive en subgrupos, por ejemplo, poblaciones minoritarias o adultos mayores, poblaciones que me interesa saber cómo se comporta la vacuna en ellos. En la fase 3 ya involucro a miles de personas y trato de saber acerca de la efectividad de la vacuna en la población. Y ya la fase 4 es ya en la población millones de personas, donde sigo tratando de investigar la seguridad, efectividad
y los eventos adversos raros que seguramente en estas fases anteriores no pude detectar. Entonces, la primera vacuna de la que voy a hablar es la vacuna de ARN mensajero. ¿Y cómo se hacen? Básicamente, estas empresas que han tratado de desarrollarla, en Moderna se habla mucho de ella, puesto que es el que más rápido está avanzando, ganándole la carrera a los otros. Yo identifico la secuencia genómica de esta proteína, que es la proteína de las más importantes que utiliza el virus para entrar en la célula. Se llama la proteína S, porque viene de Spike, que es como la clave que utiliza para entrar a la célula conectándose con ese receptor AC2 que hablábamos anteriormente. Entonces, una vez yo identifico esa secuencia, puedo introducir esa secuencia de ARN mensajero en la célula, pues la inyecto y con un vehículo la mando hasta la célula, y una vez en la célula puede haber un mecanismo que es autorreplicación, donde genera las proteínas, esas que yo necesito para desarrollar la inmunidad contra esa proteína específica Spike, esa proteína S que hablaba aquí. O sea, esa información genética, cuando yo la meto en la célula, va a generar esa proteína realmente. Y una vez expresan la célula, pues las otras células de defensa la reconocen y producen los anticuerpos. O el otro mecanismo es que simplemente utiliza la ingeniería de la célula para replicarse y poder producir esa proteína. O sea, este es autorreplicación y este es más utilizando todo el sistema que utiliza la célula. Moderna y BioNTech Pfizer están ya en la fase 3, o sea, con miles de personas. Moderna quiere tener 30.000 personas en esta fase 3. Las ventajas es que son de producción rápida. Moderna se ha demorado solo 42 días en producir esta vacuna. No es infecciosa, puesto que son segmentos de información genética, no tiene el virus como tal, y la proteína que produce pues no es infecciosa sin el virus, es solo la proteinita que es de interés. Desventajas es que puede haber una tolerancia al antígeno, como se está produciendo continuamente en las células, el cuerpo puede decidir no atacar más ese antígeno que está tan común, siempre saliendo allí en el cuerpo. Entonces decide no actuar contra él. Entonces cuando la persona se infecta, pues no genera una respuesta inmune y le pueden dar todos los síntomas de COVID. También tienen que darse varias dosis, porque a la primera respuesta, a la primera vacunación no hay respuesta importante. Tiene que darse una segunda dosis y al parecer posiblemente una tercera dosis. Genera fiebre en 20% de las personas, pero otros efectos adversos, pues además de algo de dolor en el cuerpo y dolor de cabeza, no hay más. Y un problema grande que tiene esta vacuna es que solo dura un día a 4 grados centígrados. Tiene que mantenerse a menos 60 grados centígrados, puesto que es una molécula muy sensible. Entonces, se puede degradar muy rápido. Entonces, esto trae muchos problemas en términos de la distribución hacia diferentes regiones del mundo. Muy bien, ahora voy a hablar de vacunas ADN. El principio es básicamente muy parecido al anterior, simplemente que yo estoy inyectando un ADN que tiene la información que una vez llega al núcleo de la célula, se traspasa o pasa a ARN mensajero y de allí a la producción de esas proteínas, como lo veíamos en el caso anterior. Estas compañías están trabajando en este tipo de vacunas, están en fase 2 con cientos de personas, no han pasado todavía a fase 3. Y pues algunas ventajas es que la producción es rápida, igual que con las anteriores. No es infecciosa, puesto que es información genética, y no necesita congelación, puesto que el ADN es mucho más estable que el ARN. Desventajas es que la respuesta inmune es limitada, también hay que darse un booster o una segunda dosis, y hay un potencial de integración en el genoma, que es lo que asusta a la gente. ¿Qué quiere decir eso? Que como es ADN, pueda quedar integrado al genoma de las células humanas. Y no sabemos qué problemas pueda traer eso para más adelante en términos de producción de algún tipo de proteína. Sin embargo, hay estudios, varios estudios que han mostrado evidencia de bajas tasas de integración de estas vacunas, porque se han desarrollado para animales, para diferentes tipos de organismos, y se ha visto que hay muy bajas tasas de integración, incluso en salmones, en novillos, en perros, y se utilizan mucho en veterinaria. Entonces, se cree que realmente ese riesgo de que quede integrado al genoma es bastante bajo. Las vacunas con vectores virales atenuados se han venido utilizando durante las últimas décadas muchísimo. Es como comprar un carro que se llama adenovirus, lo modifico para que no sea infeccioso y ahí monto la información genética que va a ir a las células y se va a replicar ese virus y va a producir luego en las células que presentan los antígenos, pues la información necesaria para que pueda desarrollarse la inmunidad. Este tipo de
vacunas las están desarrollando la Universidad de Oxford, Johnson Johnson. Este es un laboratorio ruso, que fue la que el presidente Putin dijo que ya estaba lista y después se retractó, que era que no, que había un permiso especial, pero había que hacer el ensayo de fase 3 porque pues, lo criticaron muchísimo, y unos laboratorios en China. Están en fase 3 la de Oxford, la de Rusia y la de China. Algunas ventajas que tiene es que hay una respuesta inmune elevada, puesto que este virus, si utilizamos el que se replica en las células, pues está constantemente produciendo presentación de esa parte de esas proteínas. Una producción rápida también, puesto que ya se conoce cómo funciona todo esto del adenovirus, cómo meterlo para que no sea infeccioso, pero que además produzca una buena respuesta. Y la desventaja principal es que se puede producir una inmunidad contra el vector. El vector es el adenovirus, que es el carro, que es como comprar el carro para montar información genética. Entonces, si mi cuerpo monta inmunidad contra el carro, pues el vehículo se daña y pues mi ADN o la información genética que yo metí allí, pues nunca llega finalmente a donde tiene que llegar. Entonces la respuesta inmune puede ser baja. Las vacunas virales son virus atenuados que ya casi no se utilizan por el riesgo que tiene de que se devuelvan a ser infecciosos, y virus inactivados con calor o a través de radiación o de productos químicos, que queda básicamente inactivo el virus, no funciona, pero toda su estructura de proteínas sí está funcionando, y cuando el ingreso al cuerpo, pues las células reconocen esas proteínas raras que tiene el virus, las presentan y se genera la respuesta inmune. Estas compañías están trabajando en eso. En fase 3 está el instituto en Wuhan y Sinovac, y pues puede dar una respuesta inmune elevada. Eso es una ventaja importante, sobre todo con el que fuera, digamos, el virus atenuado. Con el virus inactivo hay una respuesta que es menor, pero pues es importante también. Y las desventajas es que como utilizan virus atenuados o inactivos, pues se demora más para determinar la seguridad y la eficacia comparadas con las de ARN o las de ADN. Y también hay una cosa que se conoce como el potencial de respuesta TH2, que es una respuesta que uno no quiere que se genere en el cuerpo, puesto que previene la generación de anticuerpos. Esto es en general para todas las vacunas, pero específicamente en estas vacunas con virus atenuados o virus inactivados es más probable. Y se cultiva en huevos o en células, y las personas que son alérgicas a huevos, pues a los componentes del huevo, pues no se pueden poner esta vacuna naturalmente. Y el último grupo de vacunas son vacunas con proteínas virales. Entonces yo cojo las proteínas, las saco de los virus y las puedo inocular, específicamente esa proteína S, que es un target muy importante, y las puedo introducir dentro del cuerpo y que se genere pues toda la presentación de anticuerpos. Hay dos empresas que están en fase 2, son muy seguras, puesto que solo estoy metiendo las partes de las proteínas, no estoy metiendo todo el virus, y algunas desventajas es que la respuesta inmune es moderada, no es tan buena como si meto todo el virus. Hay que seguramente dar una segunda dosis, y hay un riesgo especialmente para estas vacunas, aunque se puede presentar para otras vacunas igual, y es la potenciación inmunitaria dependiente de anticuerpos, que se llama así en sus siglas A en inglés, que es que como se están produciendo, como estoy metiendo toda la proteína, se están generando anticuerpos para muchas partes de esa proteína, muchos epítopos, que se llaman así, como segmentos donde se pegan todos los anticuerpos. Y por esa razón puede haber una respuesta muy, muy fuerte a este tipo de proteínas, generando una tormenta de citoquinas y unos procesos inflamatorios que pueden llevar a agravar el cuadro y que la persona muera. Entonces, unas alternativas que se han considerado es que en vez de meter proteínas completas, se metan solamente epítopos, que son esas partes específicas de la proteína donde se van a unir los anticuerpos, que son más efectivos para producir una respuesta de anticuerpos que sea mucho más eficiente y menos peligrosa para las personas. Ese es el resumen general de vacunas. Lamento que meto muchas cosas ahí de biología molecular, pero pues hablar de vacunas sin hablar de esto es casi que imposible. Pero espero que haya sido un buen resumen acerca de las vacunas que se tienen en este momento o que se están desarrollando, pues para que estén listas. La de Moderna, que es la de ARN, dicen que puede estar en 2 meses, alrededor de finales de octubre o diciembre, algunas otras compañías, y la mayoría de las otras están básicamente hablando que para febrero o marzo del próximo año pueden tener ya resultados de fase 3, y otras más dicen que
inclusive en 8 meses es posible que todavía no tengan ningún resultado de vacunas. Eh, Finalmente voy a hablar de las estrategias no farmacológicas. Eso tiene que ver con todas las actividades que se desarrollan para prevenir la infección y para evitar que en la población se disemine el virus. Estas son indicaciones del Instituto Nacional de Salud, son la nueva forma que, o sea, se ha venido desarrollando muchas de estas estrategias, sin embargo, hay unos lineamientos específicos para ahorita que se abre las ciudades a una normalidad. Entonces, para las personas que trabajan en los lugares de trabajo, se recomiendan chequeos diarios de temperatura y de síntomas para todas las personas, tanto al ingreso y a la salida, desarrollo de estrategias de vigilancia en coordinación con las ARLs, capacitación continua de personal en medidas de prevención de correcto uso de tapabocas, lavado de manos múltiples veces al día, por 2 minutos, ventilación de áreas en las oficinas, por ejemplo, que siempre estén las ventanas abiertas, distancia de 2 metros con todas las personas y aislamiento preventivo. Si tengo síntomas y si conozco de alguien que tiene síntomas y yo estuve con esa persona en un contacto estrecho, eso quiere decir que pasé al menos 15 minutos en una distancia de menos de 2 metros con esa persona, pues yo también debería hacer un aislamiento preventivo de mínimo 14 días. Otras cosas que se deben hacer es desinfección continua de instalaciones, de vehículos, adecuación de áreas de trabajo. Si no hay ventanas, hay oficinas que no tienen ventanas, entonces, y tienen que funcionar con aire acondicionado, entonces adecuar con filtros CEPA que son especiales para agarrar partículas virales, adecuación de baños que siempre tengan alcohol al mínimo al 70%, gel, toallas desechables, etcétera, para que todo funcione muy bien en los baños y privilegiar el trabajo domiciliario siempre. O sea, las personas que pueden trabajar desde el domicilio, que lo sigan haciendo. Las personas de grupos de riesgo que tienen ciertas condiciones que vimos arriba, que tenían problemas o más riesgo, pues desarrollar estrategias para que esas personas sigan pudiendo trabajar desde su domicilio. No los expongamos a que vengan al trabajo. Y utilizar horarios flexibles de trabajo para evitar aglomeración en el lugar de trabajo, o sea, grupos a ciertas horas, otros a otras horas, y que la gente pues trate de no transportarse en horas pico, que es donde más posiblemente van a estar en contacto estrecho con otras personas que potencialmente pueden tener el virus. Y favorecer pues el uso de bicicletas, el uso de caminar, en vez de usar el transporte público. Ahora, hay un punto importante y es el seguimiento en epidemiología de los casos sospechosos y de los contactos cercanos. Con la profesora Osorio hablábamos que ella me contaba, pues, es importante que se puedan hacer seguimiento de al menos 30 contactos por cada caso. En Colombia estamos alrededor de menos de 5 por cada caso. Eso hace que se pueda hacer de verdad un aislamiento preventivo con las personas que han estado en contacto estrecho con los casos y eso es uno de los fundamentos principales para utilizar, por ejemplo, este tipo de pruebas diagnósticas de antígeno que nos van a permitir conocer mucho más rápido dónde están los casos y hacer contacto con sus contactos para poder mirar si ellos también tienen la infección o no. El uso de celulares y productos móviles pues ha sido muy utilizado durante esta pandemia. Hay ciertas ventajas que tiene, por ejemplo, todos los móviles tienen GPS y nos pueden ayudar a, a saber cómo se está movilizando la población, pero adicionalmente dónde están con el uso de apps, dónde están los casos, cómo se están contagiando, cómo las personas alrededor pueden estarse infectando. Sin embargo, hay ciertas restricciones éticas que impiden que estos datos puedan ser utilizados abiertamente y eso es importante porque pues hay unos derechos de las personas a que sus datos no sean compartidos y que finalmente puedan llegar a manos y que los usen de forma no ética. Entonces, ante esas regulaciones, diferentes compañías han tratado de hacer eh, cambios en cómo se manejan esos datos. Por ejemplo, Google agrega datos anonimizados y los pone y los dispone en su página. Eso es de Cali, por ejemplo, donde yo puedo ver cómo el comportamiento de la ciudad en las personas que tienen abierto el GPS para ser detectado por Google y puedo comparar con la línea de base, que es esta línea de base de enero y febrero, cómo ha sido el movimiento. Si esta línea azul está por debajo de la línea de base, pues quiere decir que se ha comportado por debajo la movilidad de lo que usualmente se reportaba en enero y febrero. Entonces vemos que, por ejemplo, para sitios de recreación, para supermercados y farmacias, siempre ha estado por debajo durante todos estos meses.
excepto para el área residencial, donde vemos que está siempre por encima de la línea de base en condiciones de cuarentena, pues eso tiene sentido. Otro dice, algo que está utilizando Singapur y está utilizando Suiza son unos apps que pueden bajar las personas y se comunican por Bluetooth. Y entonces, si yo estoy cerca de un Bluetooth o pues de un celular que está también prendido con el app, pues se conectan, comparten llaves, así le llaman, keys, y entonces cuando va haciendo como un tracking, un seguimiento de con cuántas personas que tenían el app se conectó uno por Bluetooth. Entonces, cuando una persona informa que tiene el coronavirus de forma centralizada o no centralizada, esa aplicación puede informarle a todas las personas que entraron en contacto y que tienen esa llave de esa persona infectada, que se tiene que aislar porque posiblemente es un contacto estrecho y puede desarrollar la infección. Entonces, son estrategias supremamente útiles que pues requieren de la voluntad del pueblo, de la gente para poderse ser efectivas, pero que han mostrado ser por lo menos en un grado útil en estos dos países. Y hablando del aislamiento que hablamos tanto, o que hablé tanto yo en esta presentación, pues es importante entender que el aislamiento ha traído problemas de salud mental importantes en muchas personas, no solamente porque el aislamiento pues nos quita una fuerza importante que tenemos como seres humanos de estar conectados, de ser sociales, que la tecnología nos ha ayudado como hoy a compartir con miles de personas ubicadas a miles de kilómetros de distancia, pero que el contacto cercano que es tan necesario a veces se pierde. Y no solamente eso, sino que hay personas que por la epidemia han perdido su trabajo, han estado en un desafío constante económico, han tenido dificultades, por ejemplo, los de personal de salud de exponerse, arriesgándose. Hay gente que incluso sufre de mucho estrés de saber que su familia está lejos y que si infecta no puede ir en avión o en otro medio a tratar de apoyarlos. Y aunque han habido avances en tratar de herramientas, de estrategias para poder minimizar esos efectos en comportamientos individuales y sociales que uno puede tener a nivel del hogar, eh, no hay mucha evidencia de qué tratamientos a distancia o cosas que se hayan desarrollado desde las EPS para poder atender a una gran cantidad de público que necesita mucha ayuda y que muchas veces no la encuentra a través de los sistemas de salud que tenemos en el país. Entonces, allá hay un desafío importante, creo yo lo quería resaltar, porque me parece que aunque hay mucha tecnología y muchos avances en otros sectores, en este sector de la salud mental, creo que estamos bastante deficientes. Y finalmente, para concluir, quería contarles nuevamente este número reproductivo, cómo ha ido bajando, que es un esfuerzo que hemos hecho todos como sociedad gigante y que ha permitido que estemos en una posición ahorita de poder reabrir las ciudades, de poder volver a una cierta normalidad, pero que ha sido muy costosa y que gracias a que la población lo ha hecho, pues se ha podido ganar mucho tiempo para desarrollar pruebas diagnósticas, para desarrollar tratamientos, para desarrollar estrategias de educación para la prevención, vacunas, tecnologías en prevención y ampliación de capacidad de unidades de cuidado intensivo. Hoy tenemos, por ejemplo, disponibilidad en ciertas ciudades que es por debajo del 70%, la ocupación está por debajo del 70% de esas camas de UCI o de hospitalización. Eso es una gran noticia, sin embargo, si no seguimos juiciosos, y ese es el llamado a seguir con todas las estrategias de prevención, nos puede pasar lo que ha pasado en otros países como Perú, o como Estados Unidos, o como España e Italia, que han visto un nuevo aumento en el número de casos y que se puede complicar otra vez la situación y que obliga a los gobiernos a tomar decisiones muy fuertes para poder evitar pues, muchos más muertos como veíamos al inicio. Con eso termino. Muchas gracias.